agradecía la presencia y os daba la bienvenida. Lo hago en nombre de la Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental, de la AEM en Cataluña, que en esta ocasión es una doble bienvenida, por un lado, como asociación catalana, que tengo el gusto de presidir, pero también Jordi Artigue, que está a nivel estatal presidiendo en estos momentos la AEM a nivel estatal, también está con nosotros. Entonces, bueno, por un lado, daros la bienvenida como asociación, nos decía, en este acto que, bueno, solemos estar atentos a las publicaciones interesantes en nuestro sector, en salud mental. Somos una asociación interdisciplinar y nos interesan mucho las publicaciones que profundizan y nos ayudan a pensar desde las diferentes ópticas y perspectivas. Entonces, tenemos el gusto hoy de tener una persona muy prolífera en sus trabajos y en sus aportaciones, que es a Jorge Tizón, y esta presentación de su última publicación, La guerra como campo de batalla, de la editorial Herder, ¿no? Hemos pensado esta presentación, y la hacemos así en colaboración también, es coorganizada con el Instituto Universitario de la Fundación Vidal i Barraquer, y por tanto también en este sentido agradeceros la acogida y poder estar hoy aquí todos juntos. Enseguida os paso con Marc, que es que van a presentar los ponentes, un poco cómo se ha estructurado el diálogo para poder intercambiar entre todos. Como veis, es un acto mixto, algunas personas lo seguirán desde casa y la mayoría estamos presentes, así que nada, que disfrutemos entre todos del acto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos esta tarde al Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramon Llull, y es un verdadero placer acoger la presentación del libro de un profesor del Instituto Universitario desde hace muchísimos años y querido maestro y amigo de muchos de nosotros. Así que un verdadero placer, Jorge. Encantados. Además, en fantástica compañía de Begoña Román, que es una persona, yo creo que también muy conocida por todos nosotros y profesionales también de la salud mental, profesora de filosofía de la Universidad de Barcelona. Yo creo que también es un lujo tenerla y te agradecemos mucho tu presencia aquí, porque yo creo que será una conversación tremendamente interesante entre los dos. Y también de querido amigo y colega de trabajo y de proyectos diversos, también en esta casa, Jordi Artigue, al que yo creo que también todos conocéis. Bueno, Jorge Tizón, yo creo que no necesita presentación, pero tiene una larga, dilatada y reconocidísima trayectoria como clínico, es psiquiatra, psicoanalista, es psicólogo, es neurólogo y ha trabajado en el ámbito de la Red Pública de Salud Mental con proyectos pioneros, premiados y que han marcado también camino de muchos, ¿no? Y profesor en múltiples instituciones aquí desde hace muchísimos años y autor prolífico. Hace años ya, el doctor Folk, recuerdo en una sesión científica en la Sociedad Española de Psicoanálisis, cuando Jorge presentaba un libro allí, le hizo una pregunta, levantó la mano y le dijo: Jorge, ¿tú duermes? Me pregunto, porque claro, con todo lo que vas publicando, yo creo que tú no debes dormir, porque no puede ser que publiques tanto, que escribas tanto, además de trabajar. Bueno, y Jordi Artigue, también compañero psicólogo clínico y psicoanalista y querido colega también del ECID, del Equipo Clínico Intervencional a Domicilio. Pues sin más, la distribución haremos tres partes. Primero Jordi Artigue, Begoña Román y después Jorge, y después os invitamos también a todos los que estáis aquí a poder contribuir, preguntar, comentar, a los que estáis aquí y los que estáis en casa también. Pues adelante, Jordi. Muy bien, pues gracias, Marc.
De paso, no lo has dicho tú, pero podemos hacer la cuña publicitaria, ¿no? De que a Lecit ayer le concedieron un premio a Bedis Donabedian como uno de los proyectos innovadores, ¿no? En términos de salud mental aquí en Cataluña. Es verdad, hace mucha ilusión decirlo. Nos dieron ayer el premio a la mejora en la calidad en salud mental de este año. Bueno, yo estoy aquí, yo creo que fruto de varias confluencias. Una de ellas es que trabajé, pues, me parece que en total 17 años a la sombra de Jorge Tizón, y lo digo a la sombra provocando, pero bueno. Y entonces, bueno, he participado, yo creo que es la segunda vez que participo en un libro, en la presentación de un libro de él, y desde luego hay cosas que he escuchado varias veces y siempre hay cosas que no dejan de sorprenderme, ¿no? Como recuerdo la pregunta que decía Marc, ¿no? De si duerme o no duerme, y alguna gente también te lo pregunta, oye, pero ¿cómo se lo hace, no? Bueno. Estoy aquí también porque estoy en estos momentos como presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que desde la Asociación Catalana, Berna Villarreal y la Junta pues pensaron también en esta presentación, y quizás tendría que estar Berna aquí, pero bueno, yo como hay varias confluencias, pues aquí estoy yo. Berna es una de las culpables también de que esté en la asociación como presidente, que bueno, es una asociación, si no la conocéis, que siempre se ha preocupado por aspectos innovadores en cuanto a temas de salud mental, ¿no? Y sin más, pues paso a... Yo haré una intervención más bien corta porque me parece que Begoña es una persona que hará una reflexión, creo yo, más profunda, y yo intentaré dejar algún interrogante para poder motivar el diálogo o las respuestas que puedan dar tanto Begoña como Jorge. A mí una de las cosas que me sugería el título del libro después es un poco como hemos titulado esta presentación, ¿no? ¿Se pueden evitar las guerras? No sé qué os pasaba a vosotros, pero leyendo el libro a mí se me iba encogiendo el corazón, ¿no? Iba pensando, bueno, ¿qué va a pasar, no? Se pueden, sobre todo el capítulo 2, cuando haces un recorrido de las guerras, a mí me costó pasar de ese capítulo mucho porque me iba deprimiendo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no sé si daremos respuesta a esta pregunta, pero me parecería interesante poder acercarnos a esto, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante todo el tema de los mitos, ¿no? Y cómo introduces en el libro el concepto de mito, y en diversos momentos del libro vas desarrollando lo del concepto de mito asociado, si no lo he entendido mal, a una conciencia cultural, ¿no? Los mitos desarrollan una conciencia cultural que no sé si decir moral, esto Begoña yo creo que lo dirás tú mejor que yo, pero que vienen a dar respuesta a inquietudes emocionales que hay en la sociedad, ¿no? Algo así como lo llamabas reguladores sociales. Yo pensaba en reguladores emocionales sociales, ¿no? Y yo asociaba con la cosa clásica de decir, el loco es agresivo, ¿no? Esta frase quizás muy antigua, que ahora no se diría así, pero que es todo un mito y contra el cual yo creo que desde los trabajadores de la salud mental estamos intentando mostrar que son personas y que como personas tienen sus características, pero que la agresividad no es una de ellas, ¿no? Por ejemplo, uno de los debates que tenemos en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, profesionales de salud mental, lo digo porque neuropsiquiatría parece muy antiguo, pero es muy viva y actual, es incorporar a personas que han padecido trastornos de salud mental como socios, ¿no? Que lo han pedido, y es un debate de decir, ¿por qué no? ¿No? Pero que no me extenderé aquí. Otro aspecto que también me ha interesado bastante es el tema del miedo y de la ira, que también yo creo que es otra de las líneas transversales del libro, ¿no? En el sentido este de cómo serían
la base, ¿no?, de las guerras, de la idea de muertes. Aquí es donde señalaba cómo a mí, por ejemplo, el capítulo 2 se me ha hecho difícil, ¿no? Y cómo ante lo insoportable de muchas guerras las negamos, las olvidamos. Y Jorge en su libro reivindica la memoria histórica para poder abordar todo lo que son las consecuencias de la guerra, ¿no? Yo creo que esa disociación que hacemos, ¿no? Mi tendencia es decir, me salto este capítulo porque ya no puedo más, pero claro, es un dolor que muchas veces es insoportable, que es algo que tú denominas desidentificación por proyección, ¿no? Esta idea de que no se pueden admitir los propios errores, los disociamos y los ponemos en la mente, en boca de otras personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido también citas a Freud, ¿no? Como Freud en las cartas que intercambió con Einstein a raíz de la Segunda Guerra Mundial, también citas cómo había un tono de tristeza, ¿no? En ese sentido. Me parece que todo esto enlazaría con cómo hacemos los duelos, cómo se pueden hacer los duelos cuando se producen las agresiones, la guerra y la muerte. Me parece que sería otro foco importante para evitar lo que tú aportas en el libro como duelos maníacos y duelos paranoides, ¿no? Hay una frase que me ha gustado que citas, que es estados amurallados, soberanos en declive, ¿no? Y pensamos en estados, pero yo pienso que también en personas, ¿no? Como esta tendencia a amurallarnos, a intentar aislarnos de, no sé si decir, de una guerra, de un conflicto, cómo nos lleva a un declive si no podemos elaborar estos duelos, ¿no? Otra de las ideas también que citabas es en la frase de la UNESCO: la guerra está en la mente de los hombres, ¿no? Yo creo que a veces es este concepto de la maldad existe, ¿no? Y a veces dices, ¿no? La maldad existe, si no, no habrían guerras. Pero yo creo que hay mini guerras, microguerras entre las personas, en los equipos, en las asociaciones, en los colectivos, ¿no? Y este libro habla de la guerra como campo de batalla y nos hace un repaso de las grandes guerras o de las guerras que han producido muchas muertes, pero me parece que a mí me era muy útil ir trasladando estos conceptos de la insoportabilidad, de la negación, a otras situaciones también cotidianas en las organizaciones, ¿no? Me parece también una idea interesante, o que a mí se me ha quedado por lo menos para la reflexión, el concepto que hablas de fascinación atemorizante, ¿no? Cuando de alguna manera, si no lo he entendido mal, existe una fascinación por la guerra, por lo que genera temor, ¿no? Yo eso lo enlazaba o pensaba también en la experiencia que tenemos todas las personas que hemos trabajado con niños, ¿no? Y en la crianza, en cómo en estas edades de alrededor de 3, 5 años, los niños tienden, algunos niños, yo creo que la mayoría tienen una cierta fascinación por aquello que les produce el miedo, ¿no? Esa imagen del niño o la niña viendo la serie, la película, los dibujos de miedo tapándose con la mano que no tapa, ¿no? Que se quiere ver. Y ahí yo también me gustaría hacer un enlace con la reflexión que tú en el libro apuntas también de todos los juegos de guerra y todo lo que son los videojuegos y con la guerra, y que denominas atracción contrafóbica, ¿no? En ese sentido de esa atracción para no pasar miedo, juego a la guerra, creo, si no lo entiendo mal, ¿no? Entonces a mí es un tema que también me preocupa porque lo vemos de forma frecuente, ¿no? Lo vemos también con Marc en el equipo donde atendemos adolescentes a domicilio, cómo es estos adolescentes que se están encerrados en el domicilio, cómo juegan horas y horas al GTA,
a League of Legends, a juegos que tienen un componente destructivo, un componente agresivo, un componente de ser supremacistas, ¿no? Que es otro de los conceptos que nombras en el libro. A veces te preguntas, bueno, esta sociedad donde los juegos se ha convertido en esta válvula de escape de adolescentes que sufren mucho, y esta válvula de escape es a través de destruir en los juegos a otro, ¿qué futuro tiene, ¿no? Piensas que a mí, por ejemplo, hay noticias cuando hablan de matanzas en Estados Unidos que tengo la sensación como si fuese un videojuego. Lo que pasa que es real, ¿no? Entran allí y empiezan a matar indiscriminadamente, ¿no? Como algún juego de la Play o de Internet. Y es una preocupación en ese sentido de ¿está aumentando el peligro de una guerra en estos momentos? Estos adolescentes, ¿qué ocurrirá de aquí a unos años con las frustraciones, con las cosas que no salen bien? ¿Podemos hacer algo para evitar esto? ¿Se puede revertir? ¿Cómo lo integramos? A partir del libro y a partir también de la experiencia clínica con estos adolescentes, se me sugiere un poco estas preguntas. Y por último, simplemente, bueno, yo creo que tú en el libro vas hablando también de, a la parte final, ¿no? De cómo poder hablar de afecto, hablar de eros, de amor, y yo creo que es una continuación de cómo, de la cita que tú haces de Freud, de cómo prevenir la guerra, que más o menos habla de 3 factores: la vinculación, que yo le diría el apego, la institución encargada de los conflictos, ¿no? Que aquí hablaba de la ONU, no sé si sería similar ahora a lo del defensor del pueblo, el síndic de Greuges, este tipo de instituciones, y la educación. Y yo creo que ese también es un valor muy importante, ¿no? Lo que pasa que no sé, en ese sentido, viendo también la guerra de Ucrania, las microguerras o grandes guerras que hay en diferentes lugares del mundo, sí se pueden evitar las guerras, ¿no? Parece que la sociedad siempre tenga que históricamente evolucionar a través de conflictos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, son reflexiones a partir del libro de Jorge y que tampoco tengo una respuesta, pero que lo quería compartir. Muchas gracias, Jordi. Pues, Begoña. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí porque cuando Jorge me dijo si me lo quería leer, no me dijo si lo quieres presentar. Primero te lo lees y luego ves si es presentable. Esto me encantó y dije, es que solamente por eso ya merece que le diga que sí, porque primero lo juzgas, ¿no? Y esa confianza y cuando ya tengas un poco de idea por dónde va, y yo cuando venía digo, bueno, espero que aquí sean todos terapeutas y algún editor y alguna filósofa, pero que no haya mucho militar. Porque el debate sería mucho más debate y de debatirse que de discurso y discusión argumentativa, ¿no? A mí me parece que el libro de Jorge, y empiezo por decir que es un libro que se aprende un montón, y eso a mí me encanta leer, pero no todos los libros aprendo, ¿no? Y aquí se aprende mucho, porque ha hecho lo que en esta institución también hacéis, ¿no? Y en la Asociación de Neuropsiquiatría, que es este trabajo interdisciplinar de pensar un tema y de pensarlo desde donde tú más sabes, que en este caso es vuestra formación psicoanalítica, terapéutica, psicológica, psiquiátrica, toda la formación que tiene Jorge, y hacerlo divulgativamente y de un tema que no porque ahora tenemos Rusia y Ucrania, sino porque la guerra siempre es un tema y debería ser un tema de actualidad para que no dejemos de pensar en cómo ponérselo cada vez más difícil, ¿no? Dicho eso, estoy encantada de estar aquí y voy a hablar de 5 puntos que, bueno, me parece interesante a raíz de mi lectura del libro y del aprendizaje que he adquirido leyéndolo. El primer punto que quisiera destacar es el objetivo que dice Jorge que se propone. Y claro, como buen psicoanalista dice, deseo, el deseo es lo que nos mueve, la vida es deseo, ¿no? Y del deseo
un poco explicitar esos mitos y que esos símbolos y esos mitos dejen, de la guerra, claro, dejen de servir o dejen de tener la importancia que poseen sobre nuestras mentes, colectivos, culturas y sociedades, ¿no? Y por eso se llama como se llama el subtítulo, Deconstruyendo. Claro, pero lo interesante del libro y punto principal es que aquí se deconstruye para poder construir. Y eso es una parte importante. No se dedica solamente a hacer una crítica a la guerra, no a la guerra, sino que luego hace una propuesta. Y como veremos en el último punto, una propuesta muy abierta a otras disciplinas, como ya presento, que es la ética del cuidado, pero además de una honestidad intelectual que yo le agradezco mucho. Y es que hace una crítica a las izquierdas. Y esto es interesante, ¿no? Porque dice él que tendemos a enseguida sistematizar la guerra con fascistas. Bueno, pues las guerras ahora vienen de países del este, que precisamente vienen de otro tipo de totalitarismos, y aquí las izquierdas no han hecho un ejercicio también reflexivo sobre en qué mitos y en qué simbologías y están instaurados, ¿no? Con lo cual, me gustaba esta idea de construir esos mitos y símbolos para construir otros, porque ha habido un, y cito literalmente, inadecuado imperialismo. ¿Hay imperialismos adecuados? Esta es otra cuestión. Imperialismos inadecuados de la cultura bélica en nosotros. Y me ha encantado en nosotros, dentro de mí como individuo, pero también porque me han enculturado en esos mitos. Y vete aquí que de esto va mi profesión. De enculturarnos en unas moralidades que se transmiten precisamente educativamente a partir de cuentos, nos cuentan cuentos y con ellos nos transmiten ideas y valores y nos transmiten eso que se llaman valores. Pues bien, lo que voy a defender aquí, la primera tesis que voy a defender es que esos mitos y esos símbolos están presentes prácticamente en todas las morales. Como productos históricos, la guerra es como un hecho universal y todas las morales han generado esos mecanismos que siempre dicen de defensa. En estos eufemismos de que siempre son de defensa. Permitidme una anécdota. Hace 3 semanas, un poco más quizá, yo recibí a unos alumnos de bachillerato que estaban haciendo una investigación sobre mujeres filósofas vivas. Existimos. Y entonces me vinieron a ver al despacho como si fuera una cosa rara y me querían hacer una entrevista porque soy profesora de bachillerato. Y entonces, bueno, después de la entrevista les pregunté qué querían ser en el futuro, ¿no? Y eran 4 y uno quería hacer ADE, Administración y Business, otro Business Internacional, la mitad no se van para los negocios, otro ingeniero medioambiental y el cuarto, que se quedó el cuarto y todos le miraban diciendo a ver qué le dice a esta señora de lo que va a estudiar. Y digo, ¿y tú qué vas a ser? Y me dice, piloto de guerra. No, me dijo piloto de caza. Y yo dije, ¿esto es lo de Top Gun? Y me dice, sí, todo entusiasmado, ¿no? Sí. Y yo pensando, el ton este de cuyo nombre no me quiero acordar, hace mucho daño, ¿no? Porque no lo hizo solamente en los años 80, ahora repite y vuelve a ser un éxito, ¿no? Por el tema de los mitos, ¿no? Y le pregunté, porque me llamó la atención, yo estaba leyendo esto, ¿no? Y me llamó la atención y le dije, es que vienes de familia militar, hay alguien en tu familia, y todo orgulloso me dice, no, soy el primero. Digo, entonces sí que me preocupa, ¿no? Intenté que no se me notara porque los chicos venían con una plantita de regalo y demás, pero luego pensé, ¿cómo le sale a una persona que vive en Barcelona, que viene a un buen colegio en los jesuitas y que tal, quiere ser piloto de caza? Entonces, claro, no quería ponerlo en evidencia porque los otros 3 sabían que... Bueno, y tampoco quería decir, esta profesora de ética seguro que va a ir a por ti, tampoco quería hacer sentir mal al chico, ¿no? Pero me quedé con las ganas de preguntarle, ¿y qué vas a cazar, no? Porque estás esperando la guerra, porque tú no te preparas para ser piloto de caza y luego no ir a cazar. Tú estás esperando, ¿no? Y quien espera desespera. Y para no desesperar, pues incentiva. Con lo cual hay unos mecanismos latentes que se transmiten culturalmente y muy acríticamente, ¿no? Y las morales belicistas están impregnadas en todas las culturas, en todas. Pero también hay en esas mismas culturas gente crítica
que las deconstruye. Y hasta en el siglo V tenemos a las troyanas de Eurípides, que Jorge le hace mucha justicia. Digo, sí señor, que no solamente son pacifistas Gandhi y algunos más del siglo XX, sino que ya teníamos a Eurípides diciendo, bueno, pues a lo mejor esta mentalidad, y además cita cómo acaban las troyanas, que esto en teatro es muy bonito, pero al final no haré spoiler. Con lo cual, las morales, todas ellas han sido belicistas, belicosas, beligerantes, entre otras cosas, por una idea que subraya muy bien Jorge, y lo defiende creo que bastante sencillamente y bien, porque son dualistas, el bien y el mal. Son maniqueas, son polarizantes, y las redes sociales hoy en día contribuyen más a esto. Y, sobre todo, no gestionan la complejidad de la vida, que es este toma y daca argumentativo, que es realmente el debate argumentativo, eso que en alemán llaman el discurso, pero que no es tampoco el debate, si por debate entiendes batir al enemigo y lo que importa es ganar y no que gane el mejor argumento, ¿no? De manera que la ética, como reflexión crítico-racional sobre las morales, es lo que necesitamos en esta deconstrucción. No ampararse en ese tipo de morales belicistas, sino hacer una reflexión crítica de por qué las morales generan este tipo de... Y bueno, y Jorge lo explica muy bien desde su perspectiva psicológica y psiquiátrica, más desde la reflexión psicoanalítica, y yo lo explicaré desde la dimensión más filosófica, ¿no? En la forja de la identidad, eso significa ethos, manera de ser, en la forja de la identidad, que se forja a base de hábitos y costumbres, que son las morales, pues está muy presente la comunidad a la que uno pertenece. Y la mayoría de las comunidades a las que pertenecemos han generado su identidad a partir de la dicotómica amigo-enemigo. Para ser de aquí hay que tener muy claros de quiénes no somos, ¿no? Permitidme otra anécdota personal. A mí no me interesa el fútbol, pero al final tengo que ser del fútbol porque si no estoy sola. Y como a mí estas filiaciones, pues al final, pues si juega el Barça y todo el mundo se va a jugar al Barça, dices, bueno, tú no le puedes criticar estas filias y estas fobias que tienen con el Barça y demás. Entonces dices, bueno, lo importante no es el fútbol ni el Barça, lo importante es pertenecer a una comunidad, pero que no perdamos el juicio, ¿no? Que no perdamos el criterio. Y la ética va a eso, del criterio. Con lo cual, evidentemente que tenemos que forjar identidades personales con filiaciones, pero estas filiaciones comunitarias no pueden basarse en la dicotómica amigo-enemigo. No pueden ser solamente comunidades defensivas, porque estamos continuamente defendiéndonos por esto que luego subrayaré de la desconfianza, siempre como lo principal, ¿no? Él cita a Traverso porque coge su título, le hace una deferencia a él. Traverso dice la historia como campo de batalla y Jorge dice la guerra como campo de batalla, con lo cual todavía es más interesante el título. Claro, pero es que la medicina también ha sido campo de batalla. Porque todo el vocabulario belicista ahora empieza a denunciarse, combatir la enfermedad, luchar contra la enfermedad, y ahí hay primeros textos de magníficas psicólogas que escriben que dejemos de afrontar la enfermedad como el enemigo al que hay que batir y somos los héroes y las heroínas que hemos conseguido vencer la enfermedad. Es que el vocabulario belicista está incluso en el ámbito de la medicina. Y a lo mejor, pues lo que hay que decir un poco más humildemente es, a lo mejor parte de la sanación es reconciliarse con la enfermedad y con la indisponibilidad de que no todo está bajo control y que no haya seguros a todo riesgo de que no vas a enfermar, aunque facis molta bondat y te portes muy bien, ¿no? Entonces, esta mentalidad transmitida consciente e inconscientemente en el vocabulario y en las maneras de afrontar. Fijaos bien, es que Jorge hace muchísima referencia, todo está lleno de metáforas belicistas, ¿no? Afrontar la adversidad, ¿no? Y la adversidad es aquello que está contra mi deseo y tengo que luchar por la vida, hasta vivir no es el deseo por la vida, es luchar por ella. Entonces, este primer texto, este primer punto, se trataba de ver que necesitamos mucha más ética que mera moral, en el sentido de mucha más reflexión crítico-racional de cómo las morales belicistas se apropian de nuestras mentes, apropiándose de nuestro lenguaje y de nuestra necesidad de pertenencia, ¿no? De nuestro pavor a quedarnos solos, ¿no? A esa soledad sin identidad personal y comunitaria.
Pero además, como Traverso habla de la historia como campo de batalla, creo que es importante, por ejemplo, empezar a explicar historias que no sean lugares de guerra, qué rey mató a qué otro en qué año, porque nunca fue qué rey mató a qué otro, fue qué rey decidió con otro rey irse fuera del país para que los suyos, que no tenían nada que hacer, Paul Valéry, se maten entre ellos, ¿no? Pero la idea es, en vez de hacer lugares de batallas y lugares de conmemoraciones de batallas y derrotas, pues hacer, y ya hay espacios de detectar en las ciudades lugares de pacificación. Y Jorge, en vez de citar, porque cita mucho, al final pone el ejemplo pues, de aquel farero de Málaga cuando la escampá, para decir, bueno, también hubo gente que intentó evitar otras muertes, ¿no? De manera que hace falta explicar la historia como lugares de pacificación. Explicar la otra historia, que es la de la pacificación, los lugares de la pacificación. Porque si no, parece que la paz no tiene lugar. Y por tanto no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Si nos dedicamos a explicar la historia de otra manera, empezamos también a alimentar eso de que es posible otro tipo de símbolos. El segundo punto que quería abordar, bueno, voy a tener que ir más rápido porque pensaba que iba... No, han venido a escucharte a ti. Hay una violencia simbólico-estructural. Esto los filósofos contemporáneos, entre ellos Zizek, hablan de que estamos acostumbrados a ver la violencia de un sujeto a otro sujeto y que deja huellas y que deja moratones y heridas, ¿no? Pero dice Zizek, entre otros, pero también aquí Jorge lo dice mucho, la guerra se vale fundamentalmente, transmitiéndose moralmente, por mitos, leyendas, símbolos, metáforas y por tanto una violencia simbólica. Pero claro, es que el lenguaje sabemos que es performativo. El lenguaje genera realidad. Y cuando tú estás hablando bélicamente, al final tú también generas un tipo de relaciones y un tipo de estructuras, ¿no? Y entonces él habla, y le he agradecido que recupere esta idea marxista o marxiana de que la infraestructura determina la estructura y la superestructura, ¿no? Y la guerra tiene que ver efectivamente con símbolos, con mitos, con metáforas, con ritos y rituales, pero siempre tiene una infraestructura económica. Y esto sale anecdóticamente en el libro, con dos anécdotas muy interesantes, ¿no? Una de las últimas es... habría que ver quiénes acompañan a los ministros y demás cuando hacen los viajes diplomáticos. Y había que ver quién se beneficia más de esos viajes, y ahí la industria armamentística está claro, ¿no? Y España es una potencia en industria armamentística, ¿no? ¿Quién se beneficia? Y la idea es que la infraestructura de toda guerra es que siempre hay alguien que se beneficia mucho de que la gente muera. Y eso no se ha hecho suficiente historia económica de cuánta gente se benefició. Y se está beneficiando de eso. Y nosotros también. Fijaos bien porque esto es interesante para la palabra clave con la que terminaré, que es responsabilidad. Responsabilidad tiene su fundamento filosófico en el cuidado. Respondo significa me hago cargo y cargo con la realidad, ¿no? Entonces, claro, responder quiere decir también explicar la historia de quien se benefició de las guerras. Y tendemos a pensar que hay que pedir responsabilidad cuando uno es víctima. No, pero la memoria histórica, de la que Jorge habla mucho en este libro, el deber de hacer memoria histórica para contar la verdad y no sea el primer muerto en una guerra, cita que hace bastantes veces que el primer muerto en una guerra es la verdad, dice Jorge que para que se sepa quién se benefició de la guerra, también hay que pedir responsabilidades a los que nos estamos beneficiando de la guerra. Y los españoles nos estamos beneficiando de la guerra de alguna manera. No directamente, pero indirectamente, una industria armamentística con mucha gente que se emplea en ellas. Y Jorge pone el ejemplo de planes de pensiones y planes de, muy sutilmente, pero va dejando esta conciencia de todos tenemos una parte de responsabilidad y pedimos responsabilidad cuando somos afectados víctimas, pero cuando somos afectados beneficiados, entonces ahí no pedimos responsabilidades porque nos va bien. Estas complicidades larvadas también requieren ser deconstruidas y España es una potencia en armamento, en industria armamentística. La infraestructura económica, ¿no? La infraestructura económica, todas las guerras generan beneficios. Y luego habla de esta otra infraestructura biológica, y Jordi ha hablado de eso, no me voy a reiterar, pero me ha gustado que citara al admirado Luis Duc,
cuando él habla de sus logomítica, ¿no? La logomítica. No se trata de, otra vez, la dicotómica logos-mitos. No, se trata de juntar qué otros mitos reparativos, curativos, de responsabilidad, para hacer, ¿veis cómo el inconsciente me delata? Hacer frente, ¿no?, a ese, pero claro, no me gusta ese hacer frente, sino para ir restaurando nuestras estructuras que nos delatan continuamente cuando paramos atención, nuestras estructuras lingüísticas y nuestras estructuras de que normalizamos estas prácticas de confrontación. Necesitamos estas estructuras lingüísticas, estas estructuras relacionales, donde la emoción de la ira y la emoción del miedo sean mejores estudiadas que como meramente lo estudió Freud. Y ahí hace un ejercicio crítico de las nuevas investigaciones en neurociencia y en, muy bien esto de por qué neurociencia y no psicociencia, psicociencias, ¿no? Interesante todos estos vocabularios de que aquí quién quiere ganar, ¿no? Si los científicos o los terapeutas, ¿no? Sin que estén confrontados. El caso son notas a pie de página que no se las pierdan, que son muy interesantes. Lo digo porque hay algunos alumnos míos que dicen, las notas de pie de página no es muy importante. Digo, no. Hay notas que tienes que estar allá diciendo que esto que estás leyéndolo la segunda vez y dices, esto es una nota, porque si no, no se va a entender, ¿no? Bueno, pues resulta que necesitamos pensar mejor cómo el miedo y la ira pueden ser emociones básicas, sentimientos básicos, pero son mucho más complejos. No es meramente pulsión, y critica ahí la noción de pulsión de Freud. Y allá defiende, y aquí es lo que yo llamo ética, esta ilustración: atrévete a pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo nunca es pensar solo, es pensar con otros, para otros y desde otros. Y por tanto él reivindica, Jorge, una ilustración crítica y artística desde esta logomítica de la que nos hablaba Lluís Duc y que significa una actitud ética reparadora. Necesitamos otros mitos que sean reparadores, otro vocabulario que sea consciente de cuán inoculado tenemos el vocabulario bélico hasta en nuestras estructuras lingüísticas violentas, ¿no? Tercer punto. A mí me llamó la atención cuando hace estudios estadísticos, cuando hace la pregunta de, cuando pregunto en mis conferencias, ¿cuánta gente creéis que murió en la guerra? Digo, yo suspendería, porque no me preguntan nunca eso, ¿no? Y me puse a leerlo todo allá. Claro, dice, España, después de citar al juez Garzón, es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos. Entre otras cosas porque no sabemos cuántos desaparecidos, pero sabemos que hay muchos. Y bueno, y digo, ostras, es que claro, no tenemos hecho este proceso de querer saber la verdad, pero no para volver a abrir las heridas, sino poder generar otra lectura. Hannah Arendt nos dice que hay que distinguir entre actores, autores y narradores. Los actores heredamos una trama, heredamos un vocabulario belicista, heredamos unas estructuras dicotómicas simplificadoras. Somos autores, tenemos que deconstruir esos mitos y autores, es decir, generar otros. Pero claro, cuando eres autor no dejas de ser un poquito resentido, no dejas de ser un poco reactivo. Estás siendo autor liberándote de lo que te han hecho, la trama que otros han escrito, las circunstancias que otros te han transmitido. El autor todavía es un poco el león nietzscheano que se revela contra el camello del deber, ¿no? En la Se habla Zaratustra. Y nos hace falta, dice Hannah Arendt, y Nietzsche diría al niño, nos hace falta nuevos relatos, niños que expliquen nuevos relatos, así, naif, ¿no? Nos hace falta ser narradores, porque dice Hannah Arendt, el narrador es el que crea la historia. Y eso está haciendo Jorge aquí. Hacer otra narración. Hacer una narración de cómo se construyen los mitos belicistas y hacer otra construcción de cómo construir otros mitos para poder de una vez ponérselo más difícil. Y él dice, hay que declarar ilegal la guerra. Y yo le diría, sí, pero feta allí, feta la trampa, ¿no? Con lo cual hay que ponérselo efectivamente cada vez más difícil. Y si eso contribuye a la legalización, pues no estaría bien. Pero claro, lo que nos interesa aquí ahora es los mecanismos de propaganda, de presión, de disociación represiva, esa disonancia cognitiva que crean los videojuegos y las películas como Top Gun. O como El Señor de los Anillos, o como todo el mundo tiene que matarse los unos y los otros y te tienes que poner a favor de los unos a favor de los otros.
cita una bonita frase del Russell, el libro está lleno de magníficas citas, lleno de magníficas citas. Cita a Bertrand Russell, claro, yo tengo mi deferencia por los míos. Un alumno mío, un poco analfabeto, dijo, el ilustre filósofo catalán Bertrand Russell. Y yo decía, esta sí que es magnífica. Y le hice venir y digo, ¿y desde dónde no los hemos hecho nuestro al Bertrand Russell, no? Dice, porque es Bertrand Russell, ¿no? Y digo, ¿pero de dónde has oído tú? Dice, yo vi Bertrand Russell y vais a donar per suposar que era catalán. Digo, no se me hubiese ocurrido nunca este sentimiento patriota que tiene un alumno para ver Bertrand Russell cuando yo no veía por ningún lado. Cita a Bertrand Russell y dice, la guerra no determina quién tiene la razón, sino quién queda después, dice Bertrand Russell. Y yo humildemente añadiría, quién queda después tocado, trastocado, perturbado, estrés postraumático, y quién lo podrá soportar. ¿Y quién lo podrá soportar? De ahí nos salen magníficas terapias como Viktor Frankl, la logoterapia y todas estas magníficas, ¿no? Entonces, está muy bien, cuarto punto, detectar cómo esos discursos que hemos nombrado que generan mecanismos de propaganda, el nombre se lo ponen los fascistas, el nacionalsocialismo, pero la propaganda siempre ha existido toda la vida, estas morales que transmiten héroes, cuentos, San Jordi, todo esto, ¿no? Esta propaganda, esta presión y estas disonancias cognitivas, esta disociación para generar estos mitos que luego él va comentando uno por uno en qué consisten esos mitos, ¿no? Del sacrificio, de morir por la patria, esta necrofilia, si te dicen que caí fue porque fui a ver al puesto que tengo allí, claro, el cielo para los que merecen y no solamente los que han muerto por la patria, el rey y todas estas cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo tenemos estas disonancias cognitivas? Y lo insiste muchas veces, ¿no? Y países cultos. Y no únicamente pues, pobres desgraciados que les incentivan a la guerra, pero porque no tienen más remedio que apuntarse al ejército porque no tienen otra opción. De eso también habla Jorge mucho en el libro. Entonces, hay un momento en que cuando estamos intentando desgranar las bases conductuales emotivas de la simbología bélica, que hace un magnífico análisis de las bastante más complejas emociones que entran en juego que no meramente la pulsión de Tánatos. Este es un método de construir entre psicoanalistas. Él habla de organizaciones perversas, intrusivas, y se atreve a ponerle el nombre de think tank. Es que se ponen esos nombres, se los ponen ellos solos. Primero think y luego tank. Y yo veo más el tank que el think. Porque si es tank, no es think. Porque el tank es cerrado y el think es abierto, y abierto a la discusión pública. Y se encuentran unos que tienen unos intereses, pero al final dicen que han pensado, sí, pero encerradamente con unos intereses para salir siempre con los mismos argumentos de todas las guerras desde los griegos, ¿no? Que es, hay que son los buenos y hay los que son los malos, ¿no? Y no entrar en las complejidades, Y voy terminando. Estas organizaciones perversas, intrusivas, generan una cultura. Si queremos deconstruir esa cultura, si queremos poner en barbecho esa cultura para poderla cultivar con otros mitos, otros ritos, otras leyendas, pues hay que hacer un ejercicio de melancolía. Pero no en el sentido patológico, como podéis entender algunos tal, Jorge se explica muy bien, sino en el sentido de Benjamin y en el sentido de que yo llamo análisis crítico creativo, ¿no? De la mano de Jung y de la mano del concepto de ética como capacidad crítica. Entonces, el último punto que quería terminar es para combatir estas organizaciones perversas, para sembrar y hacer agricultura y por tanto cuidados y cultivo de los cuidados, y una cultura de gratitud y de reparación para que esas organizaciones perversas ven que no tienen público, ven que tenemos mejores preguntas que las respuestas que ellos ya han pensado, sus preguntas, y ya nos dan las respuestas prêt-à-porter y hechas. Hace Jorge una observación muy, muy interesante. Dice, normalmente en el perfil de las personas con estas culturas belicistas hay un perfil de desconfianza, todo es desconfianza, desesperanza, descontención, desamor.
y digo, bueno, pues vamos a seguir con los des, vamos a desarmarlos. Vamos a desarmarlos con su propio vocabulario. ¿Y cómo se desarman? Bueno, pues yo creo que hay que empezar entonando efectivamente el mea culpa. Y claro, en un sitio como este yo voy a reivindicar la culpa. Pero no lo voy a hacer sola, porque sé que Jorge lo reivindica porque se declara de izquierdas y dice, no puede ser que la izquierda unida sea una contradicción en sus términos, ¿no? Ni izquierda ni unida, porque no hacen un ejercicio de autocrítica. Y él dice, la única posibilidad que tenemos de hacer este barbecho y de sembrar esta cultura de la reparación y de la reconciliación y del reconocimiento para que este campo no sea de batalla, sino que puedan emerger nuevos frutos y no únicamente muertes y heridos y cruces de madera con espacios verdes, pero que los están alimentando. En inglés dicen pushing no, dicen pushing daisies. Nosotros decimos criar malvas. Pues que sean campos de frutos, no de malvas ni de margaritas. Necesitamos campos que se cultiven con otros rituales, con otros mitos, con otras leyendas, con otras historias, para dejar de ser actores y solamente autores y escribir historias, ¿no? Creo que este libro contribuye mucho también en los que creemos que la izquierda tiene una deuda pendiente. Fijaos, reivindico ni más ni menos que la culpa, que la deuda. Voy de retro, ¿eh? A veces hay que sentarse en ella y entonar el mea culpa y decir, no estuvimos lo suficientemente atentos, no estuvimos suficientemente alerta, bueno, o no fuimos lo suficientemente respetuosos, prestar atención, temerosos de cómo se nos inoculaba este vocabulario bélico también entre los que declarábamos una cultura de la paz, que solían ser más gente de izquierdas. Y decía, tenemos que entrar en eso que Benjamin y Traverso, y acaba así, con ejercicios de melancolía. Ejercicios de melancolía son ejercicios críticos, ejercicios éticos, para poder hacer esos duelos saludables. No se trata de reivindicar nada original, una democracia más radical que quiere más democracia y que tiene que atreverse a gestionar la complejidad. Pero para eso hace falta libros que nos expliquen que también eso es posible, que empieza a hacerse, que no está por hacer todo, que ya empieza a hacerse y que es de mucho agradecer que duerma poco y escriba tanto. Muchísimas gracias. Un placer escucharte, Begoña. Pues Jorge. Me avisarás cuando 5 minutos que quieras que acabe y corto, por si acaso. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a las 3 instituciones que participan en este acto y muchísimas gracias a los compañeros de la mesa que os habéis tomado y a Berna Villarreal, que os habéis tomado todo el trabajo de organizar este encuentro y de poder pensar juntos, que ya veo que además habéis pensado. Muchas gracias por haber pensado. Queda más claro cuando lo explicáis vosotros, yo creo, que en el libro, pero vaya, tendría que reconocerlo. Está bien escogidos los temas y bien escogidas las ideas, en fin, me da un cierto reparo. Pero bueno, vamos a lo que suele hacer los autores en estas presentaciones, que es, uno, presentar por qué el libro, y dos, alguna idea respecto al libro. Y luego, pensando que venía Begoña, se me ocurrió algún otro aspecto que no viene en el libro, y siempre me pasa lo mismo. Una vez que, y esto mi editor que está aquí presente lo sabe perfectamente, que después de escribir el libro siempre me vienen cantidad de cosas que ya no pueden ponerse hasta la siguiente edición. Y me ha pasado también aquí, os lo diré en qué parte, ¿no? Os lo diré en qué parte. Pero bueno, antes que nada, reconoceros a vosotros y daros las gracias, y a vosotros que estáis aquí, y a los que están online desde... Alguno está fuera de Cataluña, por lo que veo y por lo que conozco, ¿no? El libro lo escribí fundamentalmente a presiones de unas compañeras de una revista psicoanalítica, o Aperturas Psicoanalíticas, que querían que escribiera un libro sobre esto. Alguna persona está aquí también, y que sobre el tema de la guerra en general y el psicoanálisis. Y esto fue la primera presión. De esto debe hacer
creo que fue en el 18, en el 19, ¿no? Antes de la pandemia, desde luego, ¿no? Acepté el encargo, por un lado, porque vi que el mito belicista, pensaba que el mito belicista, y los que somos viejos hemos vivido en pleno belicismo hispánico, que muchos de vosotros, y por lo que conozco a la gente joven de hoy día, no tienen ni idea de casi de en qué consistió el belicismo hispánico y el belicismo franquista, ¿no? Pues esto existió, lo hemos vivido, y de repente hacia el año 2018-2019 me dio la impresión de que estaba creciendo los mitos belicistas entre la gente joven. Y esto me preocupó enormemente, ¿no? Y Begoña parece que ha tenido la misma sensación. Y luego vino la pandemia y vamos, vi situaciones realmente belicistas, supremacistas entre gente joven y, por supuesto, belicistas incluso entre nuestras autoridades, que adoptaron modelos belicistas inicialmente, aunque luego lograron desdecirse de ellos. Pero no es de extrañar, porque no hay que olvidar que hay estadísticas hechas de un joven europeo a los 18 años ha visto morir en videojuegos a más de 100.000 personas. Un joven normal. Si es adicto a videojuegos, multiplicadlo por 5. Multiplicadlo por 5, ¿no? Y decidme, los hay, ¿eh? Conozco al menos 40 o 50 videojuegos que no son de muerte, ¿no? Y no son, pero son escasísimos en comparación de los otros. A los 18 años, más de 100.000 muertes, ha jugado a muertes, ¿eh? Esto por un lado. Y el tercer elemento para el libro fue que ya sabéis que hace años estoy muy interesado, desde el punto de vista científico y terapéutico, clínico, en el tema de la emocionalidad y para qué valen las emociones. Y me daba la impresión de que aquí el psicoanálisis tenemos una deuda, otra vez una deuda indirecta, ¿no? Pero una cierta deuda en haber de alguna forma legalizado esta idea de que el hombre es malo por naturaleza, la idea de Thanatos, ¿no? Que es verdad que hay una pulsión, una emoción primigenia de la ira, es verdad, y que la ira puede ser muy destructiva, pero en el hombre, y al menos en el ser humano, al menos hay otras 6 emociones diferentes que también juegan un papel. Y sin embargo, de alguna forma, cuando nos centramos tanto en la pulsión de muerte, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta tal vez, hemos favorecido esta extensión de la idea de que la pulsión de muerte, la destructividad es lo que predomina o siempre está en el ser humano. Claro que está siempre en el ser humano. La ira es una emoción genéticamente preprogramada, por lo tanto está siempre en el ser humano, ahora que puede estar dominada por otras emociones bien diferentes a ella, ¿no? Freud ya tenía esta visión un poco más amplia de lo que ha quedado hoy en día, pero como ha quedado esta visión tan reducida, yo creo que el psicoanálisis tiene una cierta deuda para dejar de favorecer la sinécdoque, que es una sinécdoque entre actividad humana frecuente y actividad esencialmente humana, intrínsecamente humana. Eso es una mera sinécdoque, es un tropo. No es una realidad científica, no. Es una realidad muy frecuente la guerra en todas las culturas, ya sabemos que hoy menos, ¿no? A pesar de todo y a pesar de la guerra más cruenta que ha habido en la historia de la humanidad, las 2 guerras más cruentas originadas, como muy bien recordaba Begoña, y a mí me gusta recordar, por los cultos europeos, las 2 guerras mundiales, con más de 100 millones de muertos en ellas, en el conjunto de ellas, ¿no? Estas han estado provocadas directamente por los cultos europeos, no lo debemos olvidar, ¿no? Lo principal de una guerra es la destrucción que implica. Es cierto que es todo lo antiguo que se quiere y todo lo intrínseco a la humanidad que se quiere, y empiezo, como muy bien ha recordado alguno de los compañeros de la mesa, empiezo por la Ilíada y acabo con las troyanas, ciertamente, y en el medio están 20 y tantos siglos, 25 siglos de guerras sin parar. ¿Ustedes saben cuántas guerras ha habido en el siglo XXI? 23 años. ¿Cuántas guerras ha habido en el mundo? 331 más la de Ucrania, 332. En 23 años, 332 guerras. No hay que olvidarse de esta realidad.
Solo que también hay estudios que muestran que las guerras, a pesar de todo, la mortandad de las guerras, a pesar de la más terrible mortandad que la produjeron los europeos en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética por los ejércitos alemanes y nazis de otros países, por la Wehrmacht y otros ejércitos de otros países, pues la operación militar más sangrienta de toda la historia de la humanidad. Y a pesar de eso, todos los estudios, o la mayor parte de los estudios, coinciden que cada vez hay menos muertes, a pesar de que menos muertes violentas en la especie, en comparación de lo que ha habido antes. Y esto es un dato que hay que tener muy, muy en cuenta, a pesar de todo. Y si quitamos esas dos guerras, 100 millones de muertos, las cosas cambiarían enormemente más en ese mismo sentido. Pero, sin embargo, es verdad, la muerte y la destrucción son intrínsecas a todas las guerras, y la destrucción, como decía Jordi Artigue, no solo biológica, sino la destrucción sociológica y la destrucción psicológica que recordaban los 4 compañeros de la mesa. A nivel psicológico, la guerra produce una contaminación psicológica individual, familiar y grupal gravemente lesiva. Y por eso me parecía que para favorecer el desarrollo de la idea de la humanidad como objeto total en el sentido psicoanalítico de una sola humanidad, al menos los que vivimos en el planeta Gea, ¿no? Para favorecer eso había que intentar desencallar estos mitos, algunos de estos mitos guerreros, al menos algunos. Fíjense, cuando les hablen de la guerra, en el libro, como bien decía algunos de mis compañeros, me llevó, al principio era una cosa modesta, la presión de las compañeras y muy psicoanalítica, y luego me fui metiendo y en cierto modo algún capítulo me absorbió, y tuve que sacar la cabeza para respirar, ¿no? Porque la visión que tienen de las guerras, y que ahora recordaba Begoña, ustedes se imaginan la guerra de Vietnam, la guerra mundial, y lo que nos viene a la cabeza es el imaginario del cementerio de Arlington y otros cementerios similares, las cruces blancas alineadas en perfecta formación militar, en medio del green, del césped verde. Y eso es lo que nos viene a la guerra. No. La guerra, y esto, la Primera Guerra Mundial fue especialmente terrible en cuanto a esto, ¿no? La guerra significa campos enteros llenos de los restos de lo que los propios, por ejemplo, un nacionalista irlandés, Pearse, decía, los muertos honrados. Los muertos honrados que tapizan con su sangre y con sus vísceras el suelo de Europa. Qué felicidad, que son palabras suyas, qué felicidad que el suelo de Europa vuelva a ser tapizado por la sangre y las vísceras de los muertos honrados. Esa es la realidad. La guerra significa campos, y más estas grandes guerras, campos inmensos tapizados con vísceras, con intestinos, con cerebros, con trozos humanos repartidos, y así hasta centenares de miles, casi. Luego diremos que, bueno, no lo digo ya, ha habido 4 batallas en la historia de la humanidad que han costado más de 1 millón de bajas de muertos, más de 1 millón de muertos, 1.800.000 casi, y mucho más de 1 millón de bajas, ¿no? ¿Saben ustedes esas 4 batallas? Que tampoco se dice, pero han costado cada una de ellas más de 1 millón de muertos allí. La batalla de Stalingrado, la batalla de Leningrado, la batalla de Moscú, todas ellas en la Segunda Guerra Mundial, y una batalla que no se dice nunca. Y en nuestros tiempos, ¿saben ustedes cuál es la 4ª batalla que costó 1 millón de muertos? Se está pronunciando continuamente en la ciudad y no se dice, es Kiev. La batalla de Kiev costó también más de 1 millón de muertos, ¿no? Y no se dice para disociar la realidad brutal de lo que significa una guerra y una muerte. Y esa fue la batalla de Kiev, una de las 4 grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, ustedes saben además que Hitler obligó a que firmaran algunos generales del alto mando alemán el ataque a Leningrado, en concreto Leningrado y Moscú, para destruirlas de raíz. Destruirlas de raíz. Aquello que dijeron los que expulsaron a los moriscos de España en 1500 y pico,
que además en sus tierras pasara 17 veces el arado para que no quedara ni resto de sus mezquitas ni de sus construcciones. Bueno, pues, y unos generales, algún general no lo firmó, ¿no? Y los otros firmaron la destrucción física total de la ciudad, y es a lo que iban en esa batalla, en esas dos batallas. No sé la de Kiev, no se lo puedo decir. Y sin embargo, como muy bien recordaban los compañeros, lo que nos han inducido y nos han educado habitualmente es una historia de reyes, batallas, conquistas y triunfos. Y esta es la historia que todos hemos aprendido, incluso desgraciadamente generaciones mucho más jóvenes que nosotros. Pero no quiero ni recordarles a ustedes cuántas veces me contaron a mí la leyenda, que es una leyenda, no es un mito sino una leyenda, de Boabdil el Chico cuando entregó las llaves de Granada a los reyes católicos, ¿no? Y que su madre, que tenía al lado, Aisha, le dijo: llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Es un buen resumen de lo que significan las guerras, el machismo, la virilidad, el supremacismo falocrático, todo juntito. Y esto nos lo explicaban, pero mes y mes no, durante años, ¿no? Ese era una educación que diría Vázquez Montalbán, Manolo diría una educación sentimental, desgraciadamente sentimental en este caso, ¿no? Se podría hablar, por ejemplo, yo siempre pongo los ejemplos, se podría hablar, ¿cómo parían las mujeres entonces? ¿Ah? ¿Lo saben ustedes? Pues no, la mayor parte de la gente no lo sabe. ¿Y cómo eran los partos en aquella época? ¿Y cómo eran las migraciones? ¿Y cómo eran las exploraciones geográficas? ¿Y cómo eran las exploraciones científicas? ¿Y cómo eran los avances populares? ¿Y cómo era la creatividad? ¿A qué se consideraba creativo y qué no? ¿Cómo se cuidaban los hijos? ¿Existían los hijos? ¿Existía la infancia? La infancia no existía como concepto. Eso es un concepto muy posterior, un concepto que tiene que ver con Napoleón, sobre todo, con los ejércitos napoleónicos. ¿Cómo era la educación? Eso no nos explicaba nada. Batallitas, reyezuelos y triunfos y derrotas, eso es la historia en la que hemos crecido y que lo tenemos, como muy bien recordaban los compañeros, embebido hasta el ánima. Y por eso no nos paramos a ver que lo que de verdad pasa en las guerras son los duelos de los soldados en las guerras, terribles duelos, ahora se llamarían duelos complejos, o trastorno por estrés postraumático, evidentemente, ¿no? Evidentemente, que por cierto, trastorno por estrés postraumático tiene que ver con la guerra de Vietnam. Se consolidó este término precisamente con la guerra de Vietnam, donde los americanos fueron, la inmensa mayoría de los soldados norteamericanos fueron drogados, combatieron drogados y volvieron drogados. Y luego se inventó, o ya se había inventado, pero se consolidó el término de trastorno por estrés postraumático. ¿Para qué? Es lo que yo llamo la ideología pandiagnóstica, que está tan de moda y ahora todo tiene diagnóstico. Y si no tiene diagnóstico, malo. Es malo para la humanidad que lo tenga, ¿no? La ideología pandiagnóstica lleva a que ponerle un diagnóstico a horrorizarse entre la guerra. No, lo normal, viendo miles de personas desmembradas en la batalla de Somme y de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, murieron ahogados en fango decenas de miles de personas. Como para no tener un sufrimiento intensísimo, que se le pone un diagnóstico y se le trata como tal. No, a lo mejor esas son las personas más sanas, las que mantienen ese sufrimiento intensísimo que les desadapta, desde luego, pero que les hace bastante más humanos, ¿no? Es decir, que aquella idea de que los flojos son los que no quieren luchar y demás, que es una idea típicamente falocrática y machista, ¿no? Pero es una idea belicista básica, pues habría que pensárselo, porque esa idea de muere por tu nación, que está, o muere por el rey, por Dios, por la patria y del rey, murieron nuestros padres, por Dios, por la patria y el rey, moriremos nosotros también. Esto es el himno de los requetés, ¿no? Una parte de la reacción hispánica, ¿no? El otro lado, muere por la nación, pero o serás asesinado, es la otra parte. Y luego me gustaría decir o recordar algunas anécdotas o algunas realidades de esos posibles asesinatos, pero pensando que iba a venir Begoña, se me había ocurrido diferenciar, y esto no está en el libro, diferenciar entre mito, símbolo y tópico. Y ya en el colmo me acerqué a la leyenda y me alegro que ella también se haya acercado a la leyenda, ¿no? Es decir,
yo creo que vale la pena diferenciar y tener claras estas ideas para el momento actual, aunque sean más bien teóricas, pero en fin, a ver si valen. Yo les digo cuatro líneas y si les valen, muy bien. Tópico tiene que ver con tópicos, evidentemente viene del griego y significa algo muy trivial, muy empleado, también significa un lugar, topos, ¿no? También significa un medicamento de uso tópico y también significa un marco o punto de vista. Pero tópico, las guerras están llenas de tópicos y la guerra y el belicismo es un tópico de nuestra cultura. Pero también nos pone en contacto con términos que son enormemente importantes, como son el de utopía, el futuro deseable pero que no está en este momento, distopía, el futuro no deseable pero que está o no está, y ictopía, que es lo que está de moda hoy en día, la distopía del aquí y ahora. Aprovéchate ahora, hay un telediario de nuestra querida televisión pública Telepepe que dice algo así de vive ahora, diviértete ahora, y así cierran cada uno de los espacios, ¿no? Eso es pura ictopía, ¿no? La mejor utopía es la de ahora, aprovéchate ahora porque luego no vas a hacer nada. Es lo que viene a transmitir, lo dice cada día esta locutora de Telepepe. Símbolo. Símbolo es un tema más complejo, pero es básico y mucho más para los que nos dedicamos a este tipo de situaciones, a este tipo de teorías clínicas y prácticas clínicas, que viene del latín símbolos, pero también viene del griego a su vez de símbolos, que significa arrojar juntos, ir juntos. No es como síndrome, que es correr juntos, sino algo más allá, arrojar, ¿no? Es una triangulación, el símbolo siempre tiene que ver con una triangulación y por eso en algunos trastornos del lenguaje hay que pensar cómo van las triangulaciones primigenias, por ejemplo, ¿no? Porque símbolo tiene que ver con la triangulación entre el signo, Fe, el significado, ferrum o hierro, y el referente o la cosa representada, que es un metal pesado, ¿no? Son los tres componentes de todo símbolo: el signo, el significado y la cosa a la que se refiere. Luego vinieron los lingüistas estructurales y desarrollaron aquella idea que a algunos de ustedes sé que les gusta mucho, entre significado / significante, ¿no? Y es decir, hay un significado, sobre todo esto vale por supuesto para lingüística, pero también para teoría del inconsciente o de lo inconsciente. El significado remite a un significante, pero en el medio hay una barra que es la que sirve para poner en conexión los sucesos, los mecanismos de defensa, las experiencias vitales, hacen que aquel significante adquiera un significado represente, un significado otro. En definitiva, un símbolo es un elemento o objeto material que por convención o asociación se considera que representa una entidad, una idea. Y por eso, por ejemplo, en nuestra cultura, el olivo, la cultura mediterránea, es el símbolo de la paz, la paloma es el símbolo de la paz, que representa una idea en términos generales. Luego hay otro tipo de símbolos que representan los símbolos algebraicos. Hay el símbolo sexual, ¿no? Por supuesto, los símbolos sexuales, los símbolos de la fe, etc. Y muchas veces tiene que ver con una relación de correspondencia que ha establecido la cultura también. Piensen en la idea de los ríos, de Bruce Springsteen y The River, lo tienen aquí bien cerquita, lo han tenido bien cerquita en Barcelona, o a otro nivel la poesía castellana de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir y el fenecer. O la novela de José Luis San Pedro, El río que nos lleva. El río que nos lleva, una gran novela que resumen esos símbolos, el río como simbolización de la vida. Pero muy en resumen, el símbolo
es algo mucho más recortado que el mito, con menos historia que el mito. Mientras que el mito, desde el punto de vista lingüístico, tiene que ver con mitos, y mitos tiene que ver con relato o cuento. 5 minutos. Es decir, una narración maravillosa situada en un tiempo histórico que tiene que ver, porque me dice que 5 minutos, pues 5 minutos, tiene que ver con grandes sucesos emocionales, grandes sucesos históricos o grandes sucesos naturales, de las fuerzas naturales, de las fuerzas de la naturaleza. Siempre pongo el ejemplo de los nativos de las Islas Carolinas, que han inventado incluso un sentimiento que no hay en otra parte del mundo, que es el fago, porque claro, necesitan representarse lo que les ocurre en una parte de la costa norte, pero no la costa sur, que es grandes sucesos naturales. Para explicarse los sucesos naturales, los seres humanos han inventado también los mitos. Y eso es un mito, es una historización de un conjunto emocional, de un conjunto de sucesos históricos muy emocionantes o emocionales, o de un conjunto de sucesos naturales que nos desbordan, ¿no? Son relatos o construcciones culturales que tienen mucho sentido en la historia y en las sociedades, porque ayudan, como ha recordado Begoña, a arquitrabar las sociedades y les dan el último elemento de cohesión. El último no significa el menos profundo, significa el más profundo muchas veces, porque tienen que ver con la moral, tienen que ver con la ética, tienen que ver con la identidad nacional, tienen que ver con la identidad individual, tienen que ver con la identidad emocional, etc. Y entonces les voy a poner algún ejemplo de los mitos típicos guerreros, y luego a lo mejor en el coloquio salen más cosas, ¿no? En el libro me he metido con 11 grupos de mitos bélicos que están muy extendidos en nuestra cultura. El mito de la virilidad, que ya ha salido, el mito instintivista, que es el tánatos como dominante en la especie, ¿no? El mito sacrificial, aquello de que hay que sacrificar la vida por la familia, por la patria, por lo que sea. ¿Y por qué sacrificar la vida y no desarrollar la vida? Eso da el carácter de mito retardatario, ¿no? La guerra clarificadora, que todavía hay gente que lo dice y ahora lo están diciendo los medios de comunicación oligopolizados, lo están diciendo continuamente, que se va a aclarar. Mande que se va a aclarar. Como ha recordado Begoña, la guerra no determina, y decía Bertrand Russell, la guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda vivo después. En absoluto determina quién tiene la razón. Hitler decía, en las guerras, si la pierdes, no deberías estar allí. Y si la ganas, no tienes por qué justificarte. Esto lo dijo durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. La guerra como selección natural, todavía lo oirán ustedes por ahí decir, aunque esto ya hay más vergüenza con respecto a ella. La guerra como creación de grandes personajes, esto también es falso radicalmente, o de grandes inventos. La guerra como matrona o partera, que nos inunda por todos lados y al besar con su sangre la tierra ardiente, que dice, ¿no? El nacionalismo y la guerra identitaria son los mitos nacionales bélicos, ¿no? Gran parte de esos mitos están todos sustentados en el patriarcalismo falocrático y supremacista. Y por lo tanto, tienen un antídoto, que es lo que hay que desarrollar, y tienen otros mitos que pueden ser más progresivos y que hay que desarrollar hoy en día. Y que están desarrollándose, los mitos feministas, el conjunto amplio de mitos feministas que no solo son avances y conceptos, sino también son mitos, porque el hombre es un ser logomítico. Necesitamos los mitos para sobrevivir. Los mitos de la creatividad, los mitos de las diferencias y lo interesantes que son las diferencias y los buenos que son las diferencias, la investigación de lo nuevo, la solidaridad, fraternidad y los mitos de la solidaridad, fraternidad, los mitos de la reparatividad y no estos mitos desesperanzados de la utopía que nos traen todos los días. Por cierto, un ejemplo de ayer, que prácticamente... ¿Saben ustedes qué película programó Telepepe, nuestra querida televisión pública, la noche anterior al 1 de mayo para toda España? ¿La vieron ustedes?
es que es muy digna de verla. Es un film, no, de verla no, de saberlo, de verla no lo sé, ¿no? De saberlo. Géminis, un filme que cuenta el intento de un asesino a sueldo de la CIA por jubilarse y cómo el pobre tiene grandes problemas para jubilarse, el asesino a sueldo, la víspera de la noche anterior al 1 de mayo. Eso es lo que nos proyectó nuestra televisión nacional. Además, evidentemente, del lado del asesino a sueldo y de la CIA, evidentemente, ¿no? Y que, por cierto, el asesino a sueldo de la CIA, belicista, evidentemente, ¿saben ustedes quién era? El actor que luego lo llevó a la práctica en público, Will Smith. Precisamente, Will Smith era el protagonista, parece que lo llevó a la práctica en público, ¿no? Bien, en definitiva, ya que estamos de películas, me dejas decir que nos pasamos a otro belicista, pero un belicista intuitivo e inteligente, que es Clint Eastwood. Por ejemplo, a mí siempre me gusta recordar una escena de Sin Perdón. En Sin Perdón, los dos pistoleros a sueldo, que es el grado más bajo de belicismo, otra vez, ¿no? Después de matar a una o dos personas, Clint Eastwood medita: matar a un hombre es algo muy duro, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. Es una visión muy profunda de lo que significa la muerte de una persona, 100 millones de personas en un siglo, ¿eh? Entonces, su compañero intenta la proyección, intenta una proyección y dice, bueno, pero ellos se lo habían buscado, intenta poner la culpa en el otro. Y Clint Eastwood le contesta, el personaje que representa a Clint Eastwood, le contesta, todos nos lo hemos buscado. Ese es el trabajo del pacifismo, y el trabajo del pacifismo que nos toca hoy, que es tan importante hoy, y que simplemente decirles, no es tan raro. El pacifismo, aunque no esté de moda, es que somos el país, somos el continente o el bloque invasor y guerrero, el que ha producido. Por eso nos cuesta más darnos cuenta de esto, pero Eurípides ya decía, siglo V antes de nuestra era, como las guerras imperiales lo que corrompen más es a la propia nación. Y, por ejemplo, no sabemos de todo esto, no sabemos que en todas las guerras que, por ejemplo, en la guerra de secesión norteamericana, en la guerra civil, la mitad de los soldados no dispararon nunca. En la guerra de Vietnam, que si les pregunto, ¿cuántos murieron en la guerra de Vietnam? Los americanos dicen que 50.000 personas, 5 millones. En la guerra de Vietnam, un tercio de los soldados norteamericanos no participaron en las masacres y matanzas. En la guerra española está llena de ejemplos entre dos soldados de Salamina o de guerrilleros y el ejemplo del farero de la Xarquía, Anselmo Vilar, que sabía que con la iluminación de su faro los barcos, el almirante Cervera, el Baleares y el Canarias de los sublevados bombardearían a la gente que estaba huyendo por la carretera de Málaga a Almería a plena con la luminaria del faro, y él, un funcionario, ahora que está mal visto hablar de los funcionarios, decidió apagar el faro las noches del 6 y el 7 de febrero del 37. Fue fusilado en el cementerio el día siguiente, el 9. Pero lo hizo sabiendo lo que significaba y salvó a centenares de personas. Porque, y con esto sí que termino, y termino con alguien que es mucho más importante que yo y que nosotros. No hay caminos para la paz es el camino. No se creen ustedes esto de si vis pacem para bellum, que además se lo atribuye míticamente a Julio César. Si quieres la paz, prepara la guerra. No, señor, esa es una frase de Vegecio, un militar romano. O también Julio César era un gran empalador, no se olviden ustedes, de centenares de miles de personas en alguna batalla, ¿no? Pero para lo que ha quedado civis pacem para bellum es que, a lo mejor tampoco lo saben, el modelo, porque estamos tan metidos en la cultura belicista. ¿Saben ustedes cuál es el estándar de pistolas y el estándar de pistolas? Que además fabricadas en España, muchas de ellas, ¿no? Y el estándar de munición para todo el mundo, ¿cómo se llama? Se llama parabellum. Parabellum, ese es el estándar. Parabellum, que es recoger ese mito. Frente a ese mito hay otros mitos
que debemos desarrollar, aunque no es fácil, como nos recordaba Clint Eastwood, no hay caminos para la paz es el camino. Gracias por su atención y perdonadme. Yo creo que valía la pena darte tiempo, Jorge, porque siempre nos das muchísimo. A mí, mucho más de lo que puedo procesar, necesito tiempo, pero, pero muchísimas gracias. Bueno, tenemos pocos minutos, pero como hemos empezado un poco tarde, yo creo que podemos, ¿no?, tomarnos unos minutos más para daros la palabra a todos los asistentes y también a los que estáis online para poder preguntar, comentar, contribuir a esta muy, muy interesante mesa. Muchísimas gracias. Sí. Los cascos azules. Es que me ha tocado meterme en tantas cosas. Cascos azules, un ejército potente, 90.000 personas, creo recordar. ¿Cómo un ejército puede llevar la paz? Ningún ejército puede llevar la paz y se les ha encontrado en matanzas. Protección de matanzas hechas por las fuerzas holandesas, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia. En prostitución y redes de prostitución, hasta tal extremo que hay un movimiento internacional dentro de la ONU, llevado por unos pocos países y boicoteado por los bloques dominantes, que se llama Blue Horizon, que para cambiar toda la estructura de este ejército de interposición, que era la idea, ¿no? Mi idea es que, por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos soldados están enfrentados en la guerra entre los bloques geopolíticos en tierra ucraniana, la guerra contra Ucrania actual? Se calcula con unos 500.000. ¿Ustedes se imaginan la guerra que darían 500 diplomáticos o 500 ONGs? La guerra, símbolo belicista, para hablar de un antibelicismo, ¿no? Sería un cambio radical, no es lo que se está haciendo. E incluso resulta que esto ya yo no lo conocía hasta que me he tenido que meter en todos estos temas que, bueno, sí había oído y había visto. Yo conocía bastante bien la antigua Yugoslavia y en diversas épocas de Yugoslavia y por lo tanto me llamó mucho la atención esto que ha sucedido en Europa, que se han, en fin, desjarretado es otro término bélico. ¿Saben ustedes de dónde viene? Eran especialistas, los antecesores catalanes, los soldados almogávares eran especialistas en desjarretar, que es una forma de dejar al enemigo inútil. Eran especialistas en acercarse y cortarle el tendón de Aquiles, con lo cual queda un enemigo inerme e inútil, ¿no? Bueno, cómo se machacaron los yugoslavos durante unos cuantos años, una vez que la guerra estalló. Esto es algo que moriré con este sufrimiento de uno de los pueblos más divertidos que había, algunos de los... y algunos enormemente proamericanos, incluso en tiempos donde estaba mal visto ser proamericano. En fin, hay que desconfiar. Los ejércitos no son la forma de imponer la paz, nunca. Y más los ejércitos de parte, que son la mayor parte de los ejércitos actuales. No el de la ONU, que no era el objetivo de su fundación. Y, en fin, lo que no se puede es ser ingenuo en este momento y tenemos que aprender esta realidad que el belicismo conlleva toda una serie de sedicias unidas. Okay. Yo pensaba en el papel
que podemos tener los psicólogos en todo esto. Pues un ejemplo de, digamos, de cuando pasan cosas que nos afectan, ¿no? A hacer divulgación, a hacer publicar cosas. Es decir, realmente en este sentido es un ejemplo. Pero yo pensaba, por ejemplo, que ¿te acuerdas que tenía aquel texto de John Carlin? Sí, yo creo. Que es un periodista que ha estado publicando, ha estado ahora estos días en Kiev y ha hecho unos reportajes buenísimos entrevistando a personas, o sea, un tipo de reportaje muy necesario, digamos, muy diferente de otros reportajes que hacen los periodistas muy propagandísticos, digamos, ¿no? Y este entrevistaba en uno de estos reportajes a una psicóloga que trabaja en Kiev y que le preguntaba en qué consistía su trabajo ahora. Y su trabajo era hacer terapia a los soldados que no pueden aguantar estar en el frente, van a la psicóloga y la psicóloga lo que se proponía era algo así como curarles el miedo para que pudieran volver al frente. Esto me impresionó mucho porque la conversación con la psicóloga al principio parecía que era alguien así como una colega y luego resulta que la finalidad era esta, devolverlos al frente, porque lo que era patológico era que tuvieran miedo o que estuvieran con el estrés postraumático y el objetivo era volverlos al frente. Entonces, digo, este tema de qué hacemos los psicólogos en estos casos, ¿no? También es realmente, no sé, me gustaría que dijeras alguna cosa sobre esto. Los psicólogos aquí. No, quizás para los que estáis en casa, no, simplemente decir o nombrar que la pregunta era qué papel, porque me parece que los de casa no lo habrán oído, ¿eh? ¿Cuál es el papel de los psicólogos? Y a raíz de un artículo de John Carlin donde hacía una entrevista a una psicóloga que estaba trabajando en Ucrania. Pues fijaos, esto también es algo que es para llorar. Es para llorar, ciertamente, ¿no? Primero, Freud, el que escribió Duelo y Melancolía, que abre todo el campo de estas diferencias entre duelo y melancolía, que es tan fructífero para la historia de la humanidad, Freud no pudo asistir al entierro de su hija Sophie. No se sintió capaz de asistir al entierro de su hija Sophie, que murió probablemente por la mal llamada gripe española, otra demostración de que lo primero que muere en la guerra es la verdad, ¿no? Porque fue una gripe motivada por los traslados de tropas y que debería llamarse, mejor que no se llame con ningún país, gripe de Kansas, porque es en los traslados del personal norteamericano. Freud no fue capaz de sufrimiento que le produjo esto, ¿no? Esta situación, ¿no? Y es el autor de Duelo y Melancolía, ¿no? Un trabajo que además sigue siendo fundamental hoy en día, ¿no? Otra cosa que me sugiere lo que tú me dices es que se ha hablado, y sobre todo al terminar la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahora vuelve a estar un poco de moda, de las neurosis de guerra. Y se hicieron congresos, hubo un congreso en Salzburg, si no recuerdo mal, sobre neurosis de guerra, precisamente al terminar la Primera Guerra Mundial. Es decir, los que piensen ustedes en el filme este tan impresionante de el actor Edgar Douglas y el Path of Glory de Kubrick. Piensen ustedes en Path of Glory, en esas situaciones. La neurosis de guerra, ¿quién es el sano? ¿Quién es el sano? El que no quiere ver amigos desventrados, cerebros repartidos, tiros de gracia. ¿Ese es el enfermo? ¿Tiene una neurosis de guerra? ¿O ese es el más sano? Y hemos utilizado la psiquiatría para ponerle calificativos en la ideología pandiagnóstica que ya empezó por entonces. Estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego ha salido ya el trastorno por estrés postraumático, ¿no? ¿De verdad alguien piensa que ver todo eso
¿Puede dejar incólume a alguien? ¿Puede dejarle sanos mentalmente? No. Otra cosa es que eso se piense que es un síndrome que además todavía hoy entraba para ver que decía si había cambiado algo y les estaban buscando las bases genéticas para el trastorno por estrés postraumático. Sí, sí, se lo puedo asegurar, sí, se lo puedo asegurar que hoy mismo lo he visto, ¿no? Pues siempre me gusta algunos términos así más polémicos revisar. Le estaban buscando, pero que no. Lo normal es que pase esto y luego ya veremos cómo le ayudamos, pero no va a ser poniendo diagnósticos, sino uno, previniendo las situaciones que dan lugar a eso y dos, si necesita ayuda para reintegrarse, pero no al frente, a la vida civil, a una vida pacífica que es la forma de vivir de los seres humanos. Y gracias por traérmelo porque eso me permite recordarles, terminar la retahíla se sabe de los ejércitos alemanes, la Wehrmacht, al menos 30.000 personas fueron ajusticiadas por tribunales alemanes por no querer combatir. Pero la mayoría eran ajusticiados in situ, sobre el terreno, ¿no? en el mismo momento. Y hay filmes que lo narran. Es decir, piensen ustedes que incluso en la Wehrmacht, en el ejército alemán en plena guerra mundial y todo lo influido de la ideología fascista que ustedes quieran, nacionalsocialista para ser más exacto, a pesar de todo hubo muchísima. Se calcula que entre 1 centenar de miles y 2 centenares de miles de soldados y de oficiales que se negaron a aquello y de hecho alguno de los que Hitler presionó para que aceptara la orden de destruir hasta la raíz las ciudades de Leningrado, el actual Petersburgo, o de Moscú, se negaron, incluso personas del alto Estado Mayor, generales del alto Estado Mayor, ¿no? Es decir, y esto forma parte de todo nuestro trabajo hoy en día de no participar en la ideología pandiagnóstica, lo que yo llamo la ideología pandiagnóstica que está tan de moda, ¿no? Y que es por los niños que se mueven mucho tienen el TDAH, que también tiene bases genéticas, el que se horroriza ante la guerra tiene una neurosis de guerra y el otro que, en fin, por eso estoy, y ese sí que es mi campo de trabajo fundamental, por una psicopatología basada en la relación, porque esos son exageraciones brutales de la psiquiatría biocomercial y de la ideología belicista. El que no combate y no vuelve contento al frente es una nenaza. Se decía entonces cuando yo hice la mili. Cuando yo hice la mili se decía una nenaza que no puede ni coger el fusil, ¿no? Esto, para ponerles un ejemplo, en aquellos tiempos la jura de bandera normalmente se hacía después de que el batallón estuviera formado durante a lo mejor horas, a mí me tocó, a pleno sol directo, durante, no recuerdo de que no son 3 o 4 horas, con el fusil apoyado en la axila y en posición de firmes o en posición de descanso y la bayoneta calada. Eso era como se esperaba el momento de jurar la bandera, la sagrada bandera nacional, un símbolo bélico, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, había gente que no soportaba aquel calor, era pleno verano en las Castillas y se desmayaba. Y yo siempre pensaba, se oía crack, 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 eran los que se desmayaban al lado, no podías girar la cabeza ni mirar hacia allá, ¿no? Yo pensaba, se va a clavar la bayoneta, alguno se clavará la bayoneta, y era mi miedo. Y otra gente decía, nenaza, nenaza. Eso es el espíritu belicista, ¿no? Que va unido siempre al machismo, al menos de momento, y ya veremos si no se pueden deformar los símbolos, los mitos feministas también. Ahí se lo dejo a ustedes. Sí, Carlos Pérez. Sí, yo quería felicitarte, porque creo que es importante que alguien... Perdón, Carlos, tenemos un micro, así te escuchan. No, decía de que quería felicitarte porque alguien tiene que decir y alguien tiene que empezar, ¿no? Claro, la sensación que te da es de que, bueno, esto es una quijotada, ¿no? Porque no vamos a poder luchar contra un imperio económico como es el de la guerra y el de las empresas que están detrás de la guerra. Pero alguien tiene que empezar.
tampoco parecía posible acabar con la esclavitud, y a pesar de que hay esclavos, ¿no? Evidentemente, hoy en día, pero la esclavitud como estructura desapareció, ¿no? Entonces, si verdaderamente se ha podido acabar con ello, ¿por qué no acabar, ¿no? con la guerra? Lo veo difícil, lo veo difícil, pero alguien tiene que empezar. Ahora pensaba cuando decíais esto de este psicólogo o esta psicóloga que intentaba pues, salvar a los soldados para que pudieran volver al frente, pero esto Bion también lo hacía, ¿no? Bion inventa la terapia de grupo precisamente para poder atender a los soldados con neurosis de guerra, ¿no? Que no podían atender, se veía incapaz de poder atender a tantos, ¿no? Y inventa la terapia de grupo que ha servido para otras cosas y no solo para llevar al frente a los soldados. Hay que empezar por algo. Yo creo que hay que empezar por trabajos como el tuyo, con reflexiones como el tuyo, con reflexiones como está haciendo esta mesa. Y os quería felicitar a ti por el libro y a los 4 que estáis allí porque nos ayudáis a pensar en algo que, ¿por qué no? A lo mejor es posible. Solo por justicia, el que propuso ilegalizar las guerras fue Immanuel Kant. No yo. A mí me parece una excelente idea, pero muy difícil llevar a la práctica, pero que conste, que viene desde el señor Kant. Y yo quería agradecerte por recordarnos que tenemos que desarrollar una vida y no sacrificarla tanto, porque es gran parte del problema. Yo tuve la dicha a los 8 años, aunque nací en Puerto Rico, de mudarme a un país sin milicia. Un país muy pequeñito en medio de en Costa Rica, que estaba rodeada de muchas guerrillas de otros países donde habían mucha violencia. Y sin embargo, la primera vez que vi a alguien con un fusil en la mano fue a los 23 años en Santiago de Chile. Y me di cuenta lo dichosa que había sido de crecer en un país como Costa Rica, donde la responsabilidad de unos por otros nos los enseñaban desde que estábamos chiquititos en el colegio. Y hoy por hoy, los costarricenses, los ticos, todavía no tienen una milicia, todavía están, no es un lugar perfecto, ¿no? Porque la CIA pues, lo encontraba muy cómodo durante los 70, pero sin embargo, yo vi el impacto en mi generación, que creo que fue la última generación, en los años 70, 80, que aprendió a vivir unos por otros, a tener responsabilidad unos por otros, y el valor de siempre estar cerca de la naturaleza, hablando de las máquinas, ¿no? Nos hemos olvidado del valor de la naturaleza, y eso es súper importante, y por eso me siento muy orgullosa de haber crecido en un país que siempre todo el mundo se saluda con un deseo de desarrollar una vida, nos decimos pura vida, es la forma en que nos saludamos unos a otros. Entonces quería como añadir que no es muy fácil, pero que un país en tercer mundo lo ha logrado desde el 1946. Sí, adelante. Es que va de otra anécdota similar, pero para ver que en el mismo sentido que vosotros habéis dicho, se puede. Sí se puede, sí se puede, y en el momento actual se pueden cosas, pero en el mismo sentido, hace ya bastantes años estaba en un seminario con profesionales en el norte de Finlandia, en Karelia, esa línea enorme que ahora salen todos los telediarios, pues esos son 1.200 kilómetros de frontera entre Finlandia y la Unión y la Federación Rusa. ¿No? Estaba allí en un seminario y entonces yo todavía corría y salía a correr por las mañanas. Entonces entre Lago Puruvesi y Pukuarhu y bueno, no conocía el país, no conocía aquella zona, pero era una zona enormemente pacífica, como ustedes imaginarán. Corría y una de las mañanas que corría me encontré pasando unos setos, dos señores con un uniforme verde y una balalaica así cruzada. Una balalaica en el sentido de la metralleta de tambor, esta metralleta antigua de tambor que ya ha pasado la historia, ¿no? Allí puestos. Ellos me saludaron, yo les saludé y me fui hacia otro lado, evidentemente. Seguí corriendo hacia otro lado. Pero como muestra de la cultura no belicista y de lo que se puede hacer,
se lo conté a los compañeros finlandeses en cuya casa y sauna me alojaba y ellos se callaron, no dijeron nada, me extrañó mucho que... Y el día siguiente me regalaron un artilugio que todavía tengo, que es un cascabel grande que se mete dentro de una funda. Entonces, si abres la funda, el cascabel suena mucho y si no abres la funda, el cascabel no suena. Y me dijeron, como por aquí, no sé si sabrás, Jorge, que hay muchos osos, es verdad, lo sabía, pero tampoco le daba mucha importancia, te ponemos esto por si acaso los osos. No. Tiempo después me di cuenta que era por si acaso los soldados, por si acaso que te oigan venir, Y es una forma suave sin estimular el militarismo, ni la fobia a los rusos, ni a los soldados, ni nada. Una forma cuidadosa de hacer pacifismo en la vida cotidiana, sin estimular con un cascabel, que nunca mejor dicho. Y una... Como señora de todo, evidentemente agradeceros un montón todas las reflexiones que habéis aportado. Y me hacíais también pensar, ¿no?, en todo lo que hay pre las guerras, antes de que lleguen las guerras, ¿no?, en esta manipulación, ¿no?, de las emociones que hacen, y Caroline Emke, en su libro Contra el odio, ¿no?, habla de cómo es necesario diluir, ¿no?, esa identidad, ¿no?, de la persona como ser, ¿no?, cómo hay que diluir y poder eliminar, ¿no?, el ser como individuo para que el odio, ¿no?, como emoción pueda promover ese contra, ¿no?, contra los demás. Bueno, me venía esto a la mente, ¿no?, y quería compartir con vosotros. No, es que efectivamente esto está bien. Efectivamente liga con este tipo de identidades defensivas, ¿no?, y reactivas. Creo vínculos defensivos, creo vínculos para defenderme, pero no vínculos realmente para proyectar vida, para desarrollar vida, sino para defenderme de la desconfianza que hay, ¿no? Esto, los sociólogos Sennett y Bauman han hablado eso de comunidades que son comunidades contra. Y Vázquez Montalbán decía aquello de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Porque el tipo de comunidades que se generan es contra alguien. Es alguien chivo expiatorio, el que une. Pero no tenemos ideales positivos que nos unan. No nos unimos por filias, sino por fobias, ¿no? Sí, ¿no? A mí me parece que eso es algo que pasa en los colegios, ¿no? Hay los populares tal, y los frikis, ¿no? Y siempre designan en alguna clase a algún friki, a alguien para que quede excluido para vivir mejor los demás, ¿no? Yo pensaba también antes cuando Neri hablaba del papel de los psicólogos, a mí me sugería, cogiendo lo de desconfianza y tal, yo creo que es deconstruir la desconfianza, ¿no? A mí me parece que también hay muchos adolescentes que de alguna manera juegan a estos juegos de guerra, matan, etcétera, porque no pueden confiar en nadie, ¿no? Y esto es algo que Marc muchas veces lo remarca cuando explica el trabajo en el ECID, hablando de la confianza epistémica, ¿no?, desde la mentalización, cómo de alguna manera cuando vamos a trabajar con un adolescente así, intentamos construir otro relato que pueda basarse en la confianza, ¿no? No sé a nivel macro social cómo hacerlo, pero yo creo que es ese trabajo de deconstruir la desconfianza básica para poder implementar confianza, ¿no? Y siguiendo por lo de los psicólogos, saben ustedes, y siguiendo con tu ejemplo, ¿no?, que es un tema, bueno, muchas veces en el acoso escolar es una manifestación del belicismo inherente a la cultura y estructural en nuestra cultura, en muchas ocasiones, ¿no? Saben ustedes que hay cantidad de investigaciones al respecto. ¿Y cuál es el protocolo que está mejor investigado y que da mejores resultados? Llamar a la policía, llamar al psiquiatra, llevar al psicólogo, al psicoterapeuta, a la familia. Si ustedes saben, no es un protocolo llamado Kiva, finlandés,
finlandés, que es en este momento el que tiene más datos a favor y que consiste en, entre iguales, tratar el tema. Esto es lo que me interesaba recoger. Y el psicólogo o el pedagogo esté ahí para ayudar, tiene que formarse, claro, pero para eso estamos, para ayudar a que entre iguales traten el tema. Esta es la base del protocolo Kiva y que es la base del pacifismo, incluso en las aulas. Recuérdense, todos nos lo hemos buscado, que dice Clint Eastwood. Cuando sucede una guerra, todos nos la hemos buscado porque no hemos sabido, por ejemplo, difundir las otras 7 emociones, las otras 6 emociones. En la guerra se mata por miedo y por ira, más por miedo que por ira. Hay pocos que maten por ira, pero muchos por miedo. Y las otras 7 emociones, las otras 5, ¿cómo las hemos desarrollado antes? ¿Qué hemos hecho con la emoción del conocimiento? ¿Qué hemos hecho con la alegría? ¿Qué hemos hecho con la pena? ¿Qué hemos hecho con las ansiedades de separación? ¿Qué hemos hecho con el deseo? Les recomiendo a ustedes, yo me lo he tropezado en las búsquedas bibliográficas de todo esto. Hay manuales enteros de sanidad militar explicando cómo hay que ir a los prostíbulos, porque la prostitución va unida a las guerras siempre, ¿no? Y siempre unido, y hay manuales enteros españoles, de la Católica España, hablando de cómo y qué cosas tiene que hacer el buen soldado antes y después de ir al prostíbulo, ¿no? Que para que ustedes lo sepan, no actuales, no sé si actuales siguen existiendo, pero estoy hablando del siglo XX, ¿eh? Es decir, y por cierto, recojo que habéis recogido un título, es un lema nada más: Estados amurallados, soberanía en declive. Es una descripción perfecta para la fragilidad de la identidad, que diría Volkan y yo mismo, ¿no? Pero ¿sabéis de quién es? Estados amurallados, soberanía en declive. Es un economista quien lo ha escrito. Qué triste. Teníamos que haber sido los psicólogos, ¿no? Los psicoanalistas, ¿verdad? Es un economista que es un magnífico libro que habla de eso. ¿Para qué vale la muralla de Ceuta, que es la muralla de Europa, en el sur de Europa hoy en día? ¿Para qué valen las murallas que ya no hay de momento en Lampedusa? ¿Para qué valió la línea Maginot que erigieron los franceses para defenderse a los alemanes? Los alemanes en una blitzkrieg la destrozaron, no recuerdo si en 3 o en 6 semanas, ¿no? ¿Para qué vale? No vale para nada. Son identidades falsas, frágiles, como estamos en este momento en Europa, que somos un pueblo invasor e imperial, pero al mismo tiempo enormemente fragilizado y, como muy bien decía Eurípides, enormemente corrupto, porque eso es lo que traen las guerras. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Daría para muchísimo más, obviamente, pero yo creo que, y muchísimas gracias, Begoña y Jordi, de verdad ha sido un placer escucharos. Y yo creo que habéis generado curiosidad, ¿no? Que yo creo que también es el antídoto, ¿no? Frente a la proyección o frente a estas comunidades defensivas o estos, ¿no? Nacionalismos que además en este país están haciendo tanto daño, ¿no? Yo creo que la curiosidad, ¿no? que yo creo que también nos lleva hacia el camino de la relación y de la asunción de responsabilidad o de la reparación, ¿no? Así que muchísimas gracias. También invitaros a comprar el libro y a leerlo. Muchísimas gracias, Raimund Herder, por venir, el editor, y por todo el trabajo que también haces con esta casa desde hace tantos años. Te agradecemos muchísimo. Siento mucho que no esté aquí. Sí. No, por alguna razón no llegaron, pero se pueden encontrar y comprar. Sí. Pues que vale mucho la pena. Muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima. Una frase de
Es un